Saludos amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 21 de abril del 2023. 25 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, caliente, la cosa ya está caliente. Y un sinnúmero de informaciones para compartir con todos ustedes en este día de hoy, viernes, como dicen, y el cuerpo lo sabe, ¿no? Viernes de cobro, ojalá y le hayan pagado lo que cobran los 25, le hayan adelantado o les adelanten hoy, le den su dinerito, porque ¿para qué hacen calentándole ese dinero? Eso es algo que yo nunca he entendido. Cuando yo era funcionario yo no hacía eso. Pagaba a la gente, coge su dinero y se pueden ir de fin de semana para su campo, para su pueblo, para donde quieran, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? Porque si le va a pagar, tengo que esperar el lunes. No, por Dios. Bien, el escándalo de los niños en la maternidad, tenemos informaciones, tronó la asociación médica, el colegio médico, con razón. Los asesinatos por la violencia y la policía publicando que en 28 días había bajado en 48%, unos números ahí que no se lo cree nadie. O sea, no es que ni siquiera sea mentira, es que son escogidos, en inglés le decimos a eso cherry pick. Los cherries son las cerecitas, coge esta, cojo esta. Yo agarro esta y lo comparo, por ejemplo, un discurso que hubo, el año 2009, si el año 2009 fue el peor año de esa gestión y tú agarras en un área particular, por ejemplo, donde fue que le fue mal y comparas la mejor tuya con la peor de aquel, obviamente. Pero eso es intelectualmente y científicamente incorrecto, así no es que se hacen las cosas. Pero anyway, entonces ahí veíamos, ¿verdad?, que había bajado en 48%, que si en 28 días, digo, ¿por qué no cogen el trimestre? Porque ya. Y que apresaron a los muchachos, a los jóvenes, son jóvenes, 20 años y así, 18, que cometieron el asunto, que si es más de ahí, que si era más que robo, que si era un seguimiento, que si era atraco, uno no sabe siquiera, eso esperemos las investigaciones, pero a veces cuando la policía actúa tan rápido también deja, es que conocemos tantas cosas aquí, y uno entonces tendría que decir, pero ni Sherlock Holmes, ni esos famosos detectives, ¿verdad?, que descubren los casos ahí, y 5 gente, y 6, y que aquí mataron a una joven en el Capotillo, la Gualey, la Ciénaga, no sé, por aquí abajo, que ya los mellos. Entonces, cuando usted ve que se hacen esos supuestamente descubrimientos de asesinatos y otras cosas más simples y sencillas, se quedan en la oscuridad. Dígame a ver, ¿qué pasó? ¿Ustedes se han creído el cuento de aquella arquitecta que mataron en Boca Chica, que le cayeron a unos policías en un motor? ¿Ustedes se recuerdan? La rubia esta, no me recuerdo el nombre, pero bueno, nada. Conjeturas, cuentos, historias, que si aquí, que si allá, que si el otro. Cuando usted ve, la gente también se queda chiva, porque el problema, igual que con los números, cría fama, decía mi padre, y lo suyo, y ustedes lo saben porque eso son frases ya de la sabiduría popular, cría fama y acuéstate a dormir. ¿Cuál es la fama de la Policía Nacional? Malísima, pésima. ¿Cuál es la credibilidad? Cero. Entonces, si la policía dice algo, tú tienes que salir a contrastarlo con alguien o con otra institución para ver si es verdad, porque ya tú no le crees. Y más cuando uno oye las cosas que pasan ahí, que a ti te asaltan en una esquina, hay casos, cantidad que se han dado a conocer, y que cuando va al destacamento, los Alcarrizos, de Pantoja, de donde fue que te quede la cosa cerca, vas a poner la querella y te encuentra el tipo, pero ese fue el que me asaltó. ¿Cuántas cosas de esas no hemos oído? Cantidad. Entonces, por eso es que la credibilidad es tan importante. Entonces, con otro escándalo, ¿cómo que puede creer en una policía en donde hay un general que diseña un esquema de cuadrante de los barrios,
que en estos días hasta el propio presidente sale hablando de eso, y yo digo, pero qué bien, y lo único que me quejé, ¿recuerdan? Fue que, ¿qué fue lo único que yo me quejé? Que no lo aplicaron antes, si eso se tenía, lo del general Brown. Y después sale el escándalo. En la policía, donde se supone que tienen que estar, vamos a suponer, los que no se tuercen, los que son rectos, los que están persiguiendo los que hacen las cosas malas, ¿verdad? Esos son los buenos de la película y los malos son los malos. Y esos buenos de la película tienen que proteger a todos los buenos que son la sociedad. Entonces, se encuentra uno que allá entre ellos, allá adentro, quieren darle un tumbe al general Brown, quitarle el software que él diseñó, comprárselo para sabrá Dios con qué fines, venderlo en el exterior, usarlo aquí, vendérselo a la misma policía, y después de eso, como él no obtempera esas presiones, lo degradan, lo cancelan, lo botan y le hacen una vuelta, como dicen ellos, hay una maroma en la policía. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener? Entonces, cuando dicen que resuelven esos crímenes así, la gente se pone, la gente con perspicacia, usted sabe que espera que las cosas surjan, porque a veces aquí nos presentan un matador por otro para tapar y presentar que tú estás haciendo un gran trabajo. Es por eso, no es porque, como son disposables, son desechables esos delincuentes, ellos los tienen por ahí, andan cazándolo y eliminándolo en función de las fichas y ese tipo de cosas, pues te presentan dos ahí que bastante delincuentes son y se le achacan cualquier cosa para aparentar que están resolviendo la cosa. Digo esto sin que eso sea necesariamente, sino poniéndolo en contexto para que ustedes vean cómo es que son las cosas aquí. Y por eso es importante, tan importante la credibilidad. Y cuando las autoridades la pierden, usted ve las consecuencias. Usted ve las consecuencias. Bueno, vamos a ver qué nos tiene la prensa en nuestro viernes de hoy. Primera plana del Diario Libre. Pica y se extiende la polémica sobre la titularidad del proyecto de Bucanyé. Qué maldito nombre tan feo. Esa vaina la cogieron de por ahí de los haitianos. Eso en Pedernales. Eso es por allá por la Bahía de las Águilas. Tuvimos un lío porque se querían robar 6,000 metros cuadrados, 6 millones de metros cuadrados que estaban, robar no, meterlo en el fideicomiso en la cosa, pero eso eran áreas protegidas. Se paró la sociedad, los medioambientalistas, y eso se tuvo que corregir. El presidente sometió, ¿verdad? Una adenda, ¿se acuerdan? Se corrigió. Ahora aparece otro lío, ahí no acabamos nunca, de un español que dice que le vendieron unos terrenos, pero que eso está en área protegida, que si medio ambiente dio, que si fideicomiso, que alianza público-privada, y hay un berenjenal ahí del no temené. Y no acaban de coger cabeza. Y esa gente que maneja esos proyectos de fideicomisos, de alianzas públicos y privadas, yo les voy a dar un consejo. Les voy a dar un consejo gratuito. Gratuito. Y es un consejo de una persona que domina y conoce, pues yo fui el asesor principal del proceso de capitalización de las empresas públicas en este país. Y toda esa bobería que ustedes habían oído hablando por ahí se han caído. Pues es un proceso que se hizo como Dios manda. Y si cualquier cosita se quería hacer así, conmigo no contaban. Y no es que se querían hacer ahí nada, porque todo el que estaba ahí se manejaba así. Entonces mi recomendación es, miren, manejen sus cuentas claras, hagan sus números y hagan sus procesos. Mira, Punta Catalina, la tortuoso que fue Punta Catalina, ya está ahí, gracias a Dios, tiene una buena administración, pero la licitación original, cuando eso se hizo, fue para adjudicársela a ese grupo de Brecht y todos los que hemos visto. Hagan sus cosas claras, porque mientras está en los proyectos, en el poder, vamos a decirlo, mientras otro no vaya a auscultar lo que tú hiciste, lo pueden auscultar con buena intención o neutro. También hay quienes van con mala intención, con el fin de hacerte quedar mal. Y cualquier cosita aquí la manipulan, pero eso es otra cosa. Lo que le digo es que este tipo de cosas, donde está la autoridad del Estado, donde ya tuvimos un escarnio y un proceso que se empezó desde el gobierno del presidente Leonel Fernández en el 96 con
Piqui Lora, que fue la que se asignó, y después se siguió con Danilo, con la hija, que pudieron, ¿verdad? Y por eso ya eso se ha empezado a hacer ahí, esos proyectos. Duró años, pese el litigio, de una gente que se querían robar eso. Y ahora venir con eso. Un proyecto que el gobierno ha puesto tantas expectativas en el desarrollo de Pedernales, en esos fideicomisos, en ese tipo de cosas, que esté empañado por esta cosa. Esto, míralo aquí. Pica y se extiende la polémica sobre la titularidad de la cosa esta de Bucanyé, que es un terreno ahí, son un viaje metro, 1000 metros cuadrados. Entonces dije que el Estado se comprometió en desarrollar y limpiar la litis. Eso es la parcela 40 de Pedernales. No se ha podido emitir títulos o fue bloqueado por el gobierno y no se debe emitir. Y los ambientalistas van a la Procuraduría y solicitan la investigación. Eso es lo que le quiero decir, que hagan sus cosas claras, porque después es tortuoso tener que estar yendo a explicar y con cosas confusas y así. Hagan sus cosas bien y esto no debiera ser, realmente no debiera ser, para nada. Y lo dejo ahí, no voy a seguir comentando porque está muy claro. Diputado en la cárcel aparece como presente en las sesiones. Bueno, la de nunca acabar aquí. Crimen de niño, Listín Diario, primera plana. Crimen de niño conturba al país. El presidente Abinader adelantó que los supuestos asesinos fueron identificados y apresados por la Policía Nacional. Ah, mira usted, yo no había visto este editorial, esta primera plana. ¿Vieron cómo arranqué yo mi comentario? De la rapidez con que la policía a veces se nos presenta resolviendo casos. Mira, el presidente lo dice, fueron apresados, identificados, eso le dice a la policía, al gobierno, y el gobierno obviamente al presidente lo dice, bueno, está muy bien. Pero uno a veces se pone chivo porque a veces tanta rapidez confunde. Y para cosas tan simples y sencillas, usted no se recuerda a la madame que mataron, ¿cómo se llamaba? La doña, la jefa, la sendada que mataron en Santiago, cosas de droga, ¿se acuerdan? Unas tipas ahí que parecía como que tenía 20 años y tenía como 60. ¿Ustedes no se recuerdan? ¿En qué quedó eso? ¿Ustedes se acuerdan que andaba con 2 pistolas, que andaba con dinero en dólares, en un BMW que la mataron en Santiago? ¿En qué está eso? Usted se da cuenta, ¿ve? Hay cosas que son de más trascendencia y no se resuelven, y entonces estas cosas que tienen un impacto mediático tan importante, aparece como que se resolvieron así por así. Mira que hasta el presidente tiene que salir y obviamente decir, la policía lo acaba de resolver, ojalá y sea así, es que no le estoy poniendo en duda, ojalá y sea así, y no sea que nos estén tomando el pelo al presidente, a usted y a mí. Ese es el punto. Detectan irregulares en extensión de la línea del metro, línea 2 del metro. Vamos a comentar ahorita porque ahí hay un caso. Ahí hay un caso, lo que es la vida. Lo que es la vida. Ahí está. Caribe, primera plana. Funcionarios apadrinan varios momentos de apoyo a la reelección. Ministros, directores y alcaldes han hecho actos públicos de promoción de la candidatura de Abinader para las elecciones presidenciales de 2024. Sí. Por lo general, bueno, ustedes vieron en el caso Calamar que Danilo Medina reunió, según dice uno de los imputados o de los ministros, reunió su gabinete de alto nivel, la parte superior, ¿verdad?, de los duros, y los instruyó, salía a buscar dinero. Sale otro ministro por ahí, que era ministro, que hasta fue sometido, dice, no, pero él no le dijo que salieran que era dinero legal. Sí, porque el dinero legal está por ahí. Fue un préstamo que fueron a coger a un banco, decía, pendejo, reísele en la cara a uno. Eso aquí se acostumbra. Se le asignaron en el gobierno de Danilo a cada director de institución una provincia, a cada ministro una provincia en función del poder de esa provincia, y se le asignó con todas las consecuencias que eso implicaba para que se ganara esa provincia, para ellos seguir en el poder, para ellos seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y todas esas malas prácticas que criticábamos,
que la oposición criticaba tan acérrimamente. La oposición, el PRM, están siendo clonadas, calcadas y repetidas ahora. Ahí vimos 1.400 millones en publicidad, en qué sé yo, por ahí. Funcionarios apadrinan movimientos de apoyo a la reelección. Y la advertencia y la lección, miren ustedes el lío que está ahora, no sé si había visto eso, pero ahí está Gonzalo Castillo, acaban de someter una gente, fueron ahí a la Procuraduría sometiendo algo en contra de Danilo Medina y del senador que ahora es de la Fuerza del Pueblo, pero que era del PLD, de San Juan, Felipe Bautista, financiamiento ilícito de campaña, que sigue el dinero, ustedes se recuerdan, Fomper, que decía la hermana del presidente, diputada, expresidenta de la Cámara de Diputados, Yomaira, que Fomper era su caja chica. Ustedes se recuerdan todas esas cosas, porque es que eso es cosas que las hemos vivido aquí. Y ahí está Fernando Rosa sometido, está el caso Pulpo, etcétera, etcétera. Entonces, estos funcionarios de la actual administración del presidente Abinader, que ha hablado muy claro, y yo creo en su palabra, cuando ha dicho, yo tengo amigos, yo no tengo socios, ni cómplices. Unas palabras que yo siempre las repito porque me cayeron bien, y yo pienso que esa es la actitud, y ese es el discurso, y lo único que ese discurso tiene que ser acompañado con hechos. Él ha dado muestras cuando ha tenido esos casos así de reslumbre, que no ha podido, de mover la coctelera. Cuando ha habido esos casos, ciertamente los ha cancelado. No se le ha dado el seguimiento, y esa es una de las quejas que hace parte de la sociedad y hasta de la oposición, que dice, pero nada más nos meten preso a nosotros, a lo de ellos no lo meten preso. Al ciego del 13. Pero no es de ellos, no era ni siquiera de ellos. Al de ellos sí lo sueltan, que era el administrador. El administrador suelto y el ciego preso. Yo tengo ningún problema con el administrador, en mi vida lo había visto. Me dicen que un fullero que una vez había hecho un asunto ahí declarándose como con cáncer para recolectar un dinero, y usted sabe que una gente hace una cosa así. Carajo. Y que era rifero y que era banquero y todo ese tipo de cosas. ¿Sabes? Si tú pones la iglesia en manos de Lutero, ¿qué esperas? A que ahora con el señor Kiko Tabar no se ha oído ningún escándalo. Lo que se ha oído es queja de los banqueros. Ese hombre es lioso, ese hombre es enredado. Esos son los hombres que se requieren para las instituciones. Gente liosa en el sentido de que no se prestan a hacer lo mal hecho. Ese hombre, qué sé yo, esos son los que se necesitan. Porque estos que quieren ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, así no. En las posiciones se necesitan personas con carácter, contestatarias, que lo que está bien no lo obstaculicen, pero que lo que está mal se le opongan. Y que no cojan presión de que me llamó el ministro de la presidencia, me vaya a llamar a su abuela. Gracias. Vaya a llamar a quien te quiera. Pero eso no es así. Al final el que va preso es usted. Que el presidente me dijo que haga tal cosa, mándelo con un papelito, póngamelo por escrito. Presidente, eso no se puede, vamos a caer presos los dos, pero si usted quiere, mándemelo, va a caer preso usted. Y no, obviamente, o sea, hay manera de decir esas cosas, yo las digo así, además embuste, yo hasta las digo así cuando me ha tocado, tengo que aprender. Y estoy grandecito para aprender, pero yo creo que se puede aprender, decirlas como diplomáticamente. El punto es decirlas. Entonces, que cojan cabeza esos funcionarios, porque esos funcionarios que apadrinan esos movimientos, ¿usted cree que esos movimientos se financian con los recursos propios de ese funcionario? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo él tenía dinero? No, recursos de la institución o administrado vía la institución o manillado vía la institución, como usted quiera ponerlo, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Y entonces vamos a seguir imitando las malas prácticas. ¿De qué le sirvió a Danilo 7,000 millones al año en bocinaje? Gente que cuando hablaba y repiten y tú oyes, los oyes a todos y con la misma telele, como la campana de la iglesia, tilín, y ellos suenan todos así, tilín, tilín, tilín. Y es como si fuera un solo y son 700.
Y la gente ni credibilidad le da. ¿Quién lo dijo? Fulano de tal. Y con uno solo, en el otro bando, los enfrentas a todos. Porque el otro tiene credibilidad. Y eso no se compra en botica. Eso no se compra en botica. Eso se cultiva en el día a día. Y se pierde así también. Eso es lo importante. Pues bien, entonces a los funcionarios que se vean en ese espejo de los pasados. Aquí está criticando, lo están hablando por algo y eso ya usted sabe. Obviamente, no hagamos los tontos. Esos movimientos que apadrinan esos funcionarios son billeteados. Ellos son los que lo patrocinan. ¿Y de dónde esos funcionarios sacan dinero? De las instituciones o vía las instituciones o cosas que tienen que ver con las instituciones y los suministradores y los vendedores y los suplidores y todo lo que usted quiera. Aquí sabemos cómo se hacen esas cosas, como las hacen los que hacen esas marrullas. Pero después tienen que responder y entonces no se pongan guapos. Las remesas en el mes de marzo sumaron 915 millones de dólares. Vamos ahorita a comentar esos detalles. Pues vámonos a entrar en materia con lo importante. De entrada, una información importante que tiene que ver con Haití es que el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró la urgente necesidad de un despliegue militar en Haití de una Fuerza Armada especializada. Pero los Estados Unidos y Canadá están en Belén con los pastores, pensando en va a llover y que 39, que lo cerremos, a los que tienen pasaporte ahora no lo dejamos entrar, y los sin pasaporte entran por manada por la frontera, y las mujeres pariendo aquí, como que no tienen las dominicanas espacio para parir en los hospitales, y aquí no pasa nada. Entonces, mírelo, el secretario de Naciones Unidas anda clamando por eso, pero los Estados Unidos con una miopía estratégica asombrosa, vienen a presionarnos a nosotros y mandan una subsecretaria y mandan otro y andan por abajo juntándose con esos grupos de la sociedad civil para crear minorías étnicas aquí y armarnos un lío en lugar de ir a resolver allá, para que ese cáncer de allá no haga metástasis y se extienda hasta aquí. Y entonces vamos a tener una isla totalmente desvencijada, destruida, salvajemente canibalizada. Me quedó bonito. Y dicho que, mire, las dos palabras quedaron para ellos. Salvajemente canibalizada. Pero son científicos lo que hay en el Departamento de Estado. Presumen ellos. Dice el secretario de Naciones Unidas que sigue siendo esencial la ayuda a las autoridades nacionales para frenar la violencia. Y eso nada más se hace con fuerzas militares que vayan y pacifiquen ese país. Sin medidas adecuadas, la espiral de violencia seguirá. Y aquí seguirá la migración masiva. Y si no ponemos un gobierno que al final se enroque y ponga una raya de pizarra y digo, no uno más. Lo decía el presidente, por ahí están los videos de la... Aquí cuando yo sea presidente, la ley de inmigración, no va a haber un haitiano en la calle. Pero después que llega ahí, lo agarran y lo presionan y tiene un canciller que es más pro haitiano que Martelly. Y Juan Bolívar, que su premio, que un día le echó la cara a los PRMistas, ¿qué es lo que ustedes están hablando de disparate? Que yo estoy aquí, si yo hice más que ustedes para hacer gobierno, es verdad. Pero es pro haitiano. Como yo no soy periodista y yo no tengo no ando con mangueras, yo no tengo problema en pisar las mangueras. A las cosas como son. Entonces veamos, mira ahora mismo en la frontera aquí, en la frontera en una frontera en Matamoros aquí, se quisieron cruzar en el puente de México, hay una oficina donde tienen que ir a prestarse para solicitar los asilos. Los americanos le mandaron un fuerte dispositivo de seguridad de su lado, aquí no cruzan. Un herido, ¿cómo es? Un mayor, un agente resultaron heridos porque la gente quiere meterse a la brava y no se puede. Nosotros tenemos que aprender de eso y aprender y buscar los caballos aquellos. Aquellos caballos que le tiraron allá en Maculan. Por otro lado, se pronunció Leonel Fernández con relación a la ley de trata. No lo comenté porque fue después que lo vi, diciendo que esa ley, que eso no lo deben someter, que se venció el plazo, que prometió el presidente, que prometió
el del canciller Álvarez y que Antoliano dijeron que eso es gente que no están enterada, pues mejor no enterados, vayan para la porra con su ley. No sometan ese adefesio antinacional y antijurídico, a menos que sea eso lo que haya venido a establecer, obligar la Sherman que vino ahora en estos días. Pero cuenten con que nos van a tener de frente. Guerra avisada no mata soldados. Estamos jugando aquí como los caballeros. Nos quitamos los guantes de seda, te doy y te reto a un duelo ahí. Arma tu arma, que yo ando la mía. 25 pasos para acá y nos volteamos. Tú tiras un tiro, si me mataste, me mataste. Yo tiro el mío, te maté, te maté. Como era antes, en la verdad, en los caballeros. De hecho, eso lo prohibieron, eso era salvaje. Pero bueno, es así. Guerra avisada no mata soldados. En cualquier gobierno, cualquier ejecutivo, cualquiera que se tuerce en el caso del tema haitiano, nos tendrá de frente. No tenemos que avisarlo ni nada, está avisado. Cualquiera. Miren, hay cosas en la vida que... Diandino Peña es un hombre que todo el mundo los indica del presidente Leonel Fernández, y es cierto. O en el 96, creo que hasta el primer carrito, y era financiador porque era un constructor exitoso y amigo del barrio de Villa Juana. Y era el hombre de obras públicas, el hombre que estuvo en Palacio, era del equipo del presidente Fernández para el 96. Y constructor y un poderoso, ¿no? Cuando el metro, bueno, si no lo ponen ahí para hacer los túneles, esos túneles no se hacen y eso es elevado. Diandino fue el que trajo aquellas comezolas. Ustedes se recuerdan porque el presidente Fernández puso un científico ahí, una buena persona, Jimmy Durán, pero tenía unos haitianos con unos piquitos picando ahí. Imagínate, iban a acabar. Todavía fuéramos por la Churchill ahora mismo, de los túneles de la 27. Y el presidente Fernández, que quería todos esos cambios que fue haciendo, en el 96 nombró a Diandino, no sé si estaba en obras públicas Diandino o en el administrativo, yo no me recuerdo. El hecho que lo nombró ahí le encargó en obras públicas y se hicieron esos túneles huyendo a la carrera con toda la velocidad como un tipo eficiente. Bueno, y se hicieron esos túneles y el elevado. Cuando el presidente Fernández vuelve en el 2004, uno de sus promesas y su proyecto era el metro. Bueno, y se hizo el metro. Y lo inauguramos creo en el 8, la primera línea, y a Pillamella, me acuerdo, estamos en el Congreso. El presidente le estrenó y fue y vino y ese tipo de cosas. Bueno, y se siguieron haciendo, luego vino en el 12 Danilo, se habían hecho otra extensión de la línea. Danilo no quería por mezquindad hacer la extensión que lleva el metro hasta Santo Domingo Este, por allá, por Megacentro, qué sé yo. Pero Juancito de los Santos, el síndico de aquel lado, poderoso danilista, y la senadora de entonces, Cristina, mi compañera de estudio, dijeron no, y presionaron, porque eso era Montalvo, que no querían. Y se inventaron entonces la sillita voladora que traen la gente de por allá, de Sabana Perdida, el teleférico, eso, que este gobierno también se inventó aquí en los Alcarrizos, esa cosa, que eso se hace donde hay montañas y lomas para acercar, pero anyway, no voy a entrar por ahí. Bueno, ¿y quién más que en el 12 Danilo Medina deja a Diandino haciendo esas obras, continúe el metro? De hecho, para el 16, Diandino era de los que se le había torcido a Leonel Fernández apoyando la reelección de Danilo Medina. Y una ex esposa que estaba ahí en la cosa esta la UERS, Telma Sánchez, o sea, era de que íntima del presidente, fue de la primera que se culipandió a la reelección de Danilo, ahí sigue, cerró. Y Diandino se convirtió en de los que apoyaba, que había la reelección de Danilo, eso es para la del 16. Bueno, y Danilo obviamente, un hombre de él, ya él lo deja ahí en su metro. Pues acaban de hacer una auditoría del 2013, en el 17, le saca a Alicia unos trabajos y una entrevista y unas cosas ahí, lo agarra Camán, ciertamente en esas situaciones que no son adecuadas, pues te empiezan a preguntar, tú sin documento, tú no puedes responder. Pero el punto es que ahí salió, armaron
un notemené y un escándalo, y después quitan a Diandino de la posición, y eso, digo ahora, sí, el karma. Después de irte para el otro lado, ahora te quitan. Entonces, hay una auditoría del 13 al 17, 2013 al 17, durante el periodo de Danilo, durante la línea 2 del metro. Yo no sé si de la línea 1 haya todas esas cosas, pero la auditoría que acaba de dar la Cámara de Cuentas es esta. Irregularidades por miles de millones de pesos. Leí en un periódico ahí que decía de 30,000. Y la desglosan. Por ejemplo, compra sin contrato por 368 millones con una compañía que se llama Ateco, con otra compañía que se llama Pretedosa por 235 millones, adendas a contratos que sobrepasan el 25%, y ahí es que yo me explico de la ley 340, y ahí es que yo me pregunto, ¿y es que piensan que nunca van a tener que dar respuesta? Pero yo fui funcionario, de hecho fuimos funcionarios juntos. Recuerdo que yo no creo que hablara nunca, creo que estaba, no, nunca, me parece que nunca he hablado con él. Pero a mí no se me ocurre nunca, si tengo un contrato de 100 millones y la ley 340 me faculta que si hay que hacer una adenda porque se requiere hacer algo, lo más que se puede subir en 25, son 25 millones más. Si a mí se me aparece el administrativo con una cosa queriendo que yo ponga 135 millones a eso, yo lo cancelo. Pues ese es mi enemigo. Ese es mi enemigo. Si nada más se puede hacer con 25 millones, hagamos lo que se puede hacer con 25 millones. Readecúenmelo para que se haga con 25 millones, que es lo más que se puede elevar. Porque después soy yo que tengo que ir a explicar ante la ley qué fue lo que se hizo. Ahí está, adendas por 227 millones, sobrepasando el 25%, incumplimiento de póliza, ubicaciones, que todas esas cosas que salen, obras de pago superiores a los montos contratados. Yo te tengo un contrato de 50 pesos y te pago 75, ¿y en base a qué? Entonces, obras, cantidades ubicadas superiores a las ejecutadas por 16 millones. Expedientes o sea, ubicadas superiores a las ejecutadas. O sea, te cubico lo que se hizo con Pagán, Pagán y Valera, en el caso Calamar, necesitaban cuarto, 30 cubicaciones, pon los números que den ahí, que lo que necesitamos es cuarto aquí. Que eso en palo largo no se pisa base. Nosotros vamos a seguir aquí, somos los matatas y con estos cuartos no hay quien no gane. Eso creían ellos. Entonces, expediente, contratos carentes de documentación de soporte por 14 millones. Pero 14 millones no, por 14,638 millones. Contrataciones sin publicaciones de convocatoria por 6,000 millones. Yo tengo unos contraticos pendientes, aprobados y todo, que no lo han subido a la portal de publicidad por 3 cheles. Entonces, cuando tú ves esto, contrataciones sin evidencia, sin haberla subido al portal por 6,000 millones, pero ni siquiera guardan las apariencias. Es que lo mucho hasta Dios lo ve y llora ante la presencia de Cristo, y después se encuentran con los líos y no saben cómo responder. Adendas a contratos que superan el monto establecido por 56 millones y qué sé yo cuánto por otro lado. Conflicto de interés, empleado de OPRE, intermediario de contratista, ya tú sabes. La iglesia en mano de Lutero. Y así sucesivamente. Y ahora la Cámara de Cuentas dice, también encontró, ahí está el señor algoritmo, que va a tener que explicar unas cosas ahí por 333 millones de pesos, 333 dólares, bueno, en la Junta Central que hicieron otra auditoría, y va a tener que explicar ahí algo, no sé, pero eso es mínimo. Pero usted ve
Diandino había ido a la Tribunal Superior Administrativo para que le dieran no sé qué documento o lo autorizaran a tener yo no sé qué documento. Bueno, pero ya ahí está una auditoría. Y si eso que dice esa auditoría es cierto, es una auditoría y tiene sus números, tiene sus fechas, tiene sus evidencias, porque no puede ser que si dice ahí que se superaron por encima del 25% y tú tienes un contrato que es de 200 millones, correcto. Y la adenda fue 200 millones, el 25 son, ¿cuántos? 100 millones. 50 millones. Ok. Y la adenda fue por 100. Se violó. Simple. Si se violó la ley, está violando la ley. Vamos a ver en qué queda. Vamos a ver en qué queda. Y que ya para cerrar esta parte inicial, él que le decía al colegio médico tronó, dice que no basta con poner un nuevo director. Yo le decía ayer, y 2 veces lo manejé, dije, no, igual que en lotería, al que cancelaron, al que trancaron fue al ciego. Ahí cancelan los directores, la de neonatal, y los de arriba no tienen culpa. Digo, presidente, usted se enamora, ayer le decía, usted se enamora de los funcionarios, está, dice el colegio médico, que no basta con poner un nuevo director, que se debe hacer una investigación a fondo, porque es que esos hospitales están hartos de pedir recursos y de todo. No sé dónde está la gerencia. No es lo mismo ser ingeniero, ser buen médico, ser buen ingeniero que ser un buen gerente. Hay gente que es buena haciendo las cosas, hay otros que sirven para mandar y ordenar y establecer. Entonces, vamos a ver, no nos adelantemos, pero yo lo veía así. Ahí está, por aquí a los chiquitos y lo de arriba nada. Vamos a hacer una pausa, esto es Economía y Mercado.